Pastor Felipe, pase, quiero presentarlo ahora aquí. ¿Cómo recibimos al Pastor Felipe Noriega? Muchos ya lo conocen. Un aplauso de bienvenida. Miren, yo adrede, Dios nos regaló un tiempo en la primera reunión especial. Estuvo con nosotros la pastora Marta también, tuvo que salir por un compromiso en su congregación. Pero a la mañana me pensaba, dije, a ver, ¿qué saco me pongo? Me dije, me voy a poner el de que tiene el pin, ¿sí lo ve ahí? Del Seminario Bautista. Porque ahí hay un pentecostal de pura raza que va a predicar. Y platicábamos justamente que desde hace 20, 30 años, gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios, estamos viviendo una época post-denominacional. Para Dios no hay bautistas, pentecostales, metodistas, hay hijos de Dios. Y yo me siento muy privilegiado de compartir el ministerio en la ciudad de Durango con un siervo de la talla de Felipe, junto con su esposa, la congregación. Ellos nos han manifestado a nosotros bienvenida desde que nos conocimos, nos recibieron como denominación, como consiervos, aún sin conocernos, nos abrieron las puertas de su corazón, de la pastoral de la ciudad, de la denominación. Y bueno, esta es la primera vez que está Felipe con nosotros y para mí es un privilegio que hoy él comparta la palabra. Yo quiero que tú abras tu corazón levantando tu mano, vamos a orar por nosotros y por su siervo. Señor, en el nombre de Jesús, ahora abrimos nuestro corazón con nuestra mano en alto y recibimos anticipadamente tu palabra, la única que puede hacer la diferencia en nuestra vida, la única que puede darnos vida. Di tu palabra y usa tu siervo. Lo bendecimos, declaramos que esa palabra fluye, declaramos que la unción del Espíritu está sobre su vida. Bendecimos a la iglesia que junto con su esposa pastorean, Centro de Vida Familiar, y a todos los ministerios que tú has puesto bajo su responsabilidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Leo, Karina, verdad que los apreciamos como amigos y sabemos que siempre son una bendición a la ciudad, aquí como pastores, y lo que Dios les ha dado, pues sin duda ha fructificado. Vemos cómo Dios les ha bendecido y eso nos alegra, haber conocido también a su familia. Pero lo que voy a compartir en esta hora, mi amado hermano, yo espero que pueda hacer en usted algo que le pueda tocar, que pueda usted bajarlo al corazón y ver que Dios siempre, cuando trae una palabra de fe, usted la pueda tomar y pueda accionar en ella. Es entonces que le invito para leer en Mateo capítulo 5, versículo 41. Quizá usted ha escuchado algo parecido. Esta es mi versión mía. Esto es lo que Dios me ha dado y yo se lo quiero compartir, ¿verdad? En fe, que le pueda inspirar, que le pueda motivar y que en algún momento usted pueda encontrar una salida de parte de Dios a cualquier asunto que usted traiga. Dice capítulo 5 de Mateo, versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Muy cortito. ¿Usted sabe por qué se escribió este versículo? Yo le quiero invitar esta tarde para que usted pueda ingresar a la segunda milla de la fe. No hay mejor razón para poder posicionarse ahí que conocer los principios que Dios trae a nuestra vida, que Dios nos pone al frente para que usted los pueda tomar y usted pueda dirigirse por ellos. No era un momento, cuando Él dijo, no era un momento tan esperado para la gente, porque nomás imagínese, una milla romana equivalía a 1480 centímetros por lo menos.
que lo medían ellos en estadios, eran los metros que se calculaba que podía tener una milla. En ese entonces gobernaba Roma. Roma había subyugado a los judíos porque había vencido a los griegos, y estando ellos en el poder, dijeron: vamos a enseñar el músculo para que vean nuestro poderío y la manera como sometemos a una nación. De manera que le decían al judío: tú tienes el derecho de ser humillado públicamente. No solamente te vamos a subir los impuestos, vas a pagar más, pero vas a cargar las cargas de un romano cuando un soldado te lo ordene. Esto era que cuando un romano traía algo pesado, le hablaba a un judío y le decía: hey, ven, toma mi carga. Y la ley decía que tenía que llevarla por una milla cargando. Así que el judío se sentía sometido, agraviado y abusado. Fue de tal manera que los judíos aprendieron a contar sus pasos para no pasarse ni tan solo un milímetro más, porque después de cargar aquello con una rabia, con un coraje, los hacía que pudieran llevar aquello, y cuando iban, no más soltaban la carga. Es en el pensamiento romano que los propios cristianos estaban esperando un libertador, pero era un libertador físico, bélico, que pudiera imponer el nuevo reino, el imperio, y someter a Roma. Lo estaban esperando como era el Mesías. El pensamiento griego no podía aceptar lo que realmente les decían acerca del crucificado, porque decían que eso era algo débil. ¿Cómo alguien podía en esa debilidad entregarse? Entonces no es el Mesías. Por eso el pensamiento griego y el pensamiento romano lucharon bastante para aceptar el evangelio. Fue entonces que se revela el gran Mesías, aquel Dios que, estando en los cielos, en algún momento determinó bajar a la tierra. Por eso el cristianismo es la única institución que puede decir que nuestro Dios, siendo invisible, se hizo visible. Porque Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan dice en el versículo 14 que ese verbo se encarnó, vino y habitó en la tierra, de tal manera que cuando él nace no se dice nada de su infancia, solo un poco de su adolescencia, por razones más teológicas y de designio divino, que no se escucha nada, incluso de la desaparición de esa incógnita de José, del cual se sabe poco, pero muy poco también de su adolescencia. Es entonces que en la juventud él aparece y se revela como tal. El Dios que dice Colosenses 1:15, él es la imagen del Dios invisible, pero él se hizo visible. Por eso nuestro Dios, usted puede ir a Jerusalén y encontrar a filósofos que no eran cristianos hablar de ese tal Jesús que habitó, que vino, como Tácito, como el propio Séneca, como Josefo, hombres historiadores que no eran cristianos, pero que hablan acerca de un Jesús que vino a la tierra y se reveló como el Mesías, nació y se dio a conocer al mundo como el Dios, como el crucificado, como el que iba a venir a traer un cambio, una forma diferente de pensar. Aquello que se había dicho en los profetas, que no solamente se escribiría o se pronunciaría malas palabras, sino se tendrían que plasmar en la mente y en el corazón. Es entonces ante ese Mesías que llegan los discípulos, están frente a él con la expectativa de que Jesús nos va a libertar, Jesús va a traer un nuevo poder. Y cuando lo tienen enfrente, les dice: si les piden ir una milla, ustedes vayan 2.
entendieron de qué milla estaba hablando. Es tan importante cómo usted pueda ingresar a esta milla, porque es ahí donde se suscitan los milagros, porque es ahí donde la revelación del Espíritu viene. Y en un momento como aquella samaritana que creyó la palabra, que escuchó a Jesús, dice, y entonces por primera vez se revela, no a un judío, a una persona que no era judía, le dice: yo soy el que habla contigo, el Mesías. Asombroso, ¿no? Y en esa parte hay algunas personas, cuando yo quiero titular esto, llegar a la segunda milla, porque es la manera más profunda en la que usted puede ser encontrado para que la revelación del Espíritu, para que el Señor pueda hacer algo que usted quizá ni siquiera espera. Y por ello es que no todos tomaron una sabia decisión. Están los que no pudieron ingresar a la primer milla tan siquiera. No pudieron ingresar. Y de ellos vamos a hablar, por ejemplo, de Pilato. Usted recordará a este hombre que en alguna forma, cuando usted lo escucha, dice: este hombre realmente, ¿qué era lo que hacía? ¿Dónde estaba? Recuerda, posicionado en una autoridad de gobierno. Y es ahí donde son los tiempos en que están juzgando a Jesús. Pilato es el hombre del prototipo de todos los que no pueden llegar a la primer milla, o sea, no pueden ser cristianos. Es él el que nos va a direccionar ahora cómo podemos ingresar a la segunda milla, pues llegando a la primera milla. Pero hay quienes no pueden ingresar a la primer milla. Así encontramos en el capítulo 27 de Mateo, en el versículo 18, miren lo que dice la palabra. Dice que Pilato sabía que por envidia habían llevado a Jesús. Él sabía bien que Jesús no les había hecho no más que bien. Había sanado al enfermo, había resucitado al muerto, había traído provisión sobrenatural sobre aquellos que habían confiado, habían creído, había multiplicado los peces, había multiplicado los panes. Era Dios. Estando ahí enfrente, dice que Pilato sabía quién era. De momento se contrapuso, porque empezó: ¿será realmente el Mesías? Por eso en aquella pregunta: ¿eres tú realmente el rey de los judíos? Dímelo. A él no se lo dijo como se lo dijo a la mujer samaritana, porque Dios lo que está esperando es fe en el corazón. Es que pueda usted creer que no creemos nosotros en un Dios de la mente, de la obsesión, un Dios de la mitología. No. Dios es un Dios maravilloso, es un Dios increíble, es un Dios que cuando usted clama a Él, algo espere de Él. Yo creo en un Dios que trae resultados, porque así lo hemos experimentado nosotros, y yo sé que usted también. Por ello es que dice la Escritura que su esposa, versículo 19, que su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de Cristo. Es entonces aquella mujer que lo trata de subir a la primer milla, le echa porras. Tú puedes cambiar, tú puedes tomar una determinación de cumplir con lo mínimo. Intenta por todos los medios, su esposa, serle un medio de bendición. Varón, entrégate ya a Jesús, ya no batalles. Dile: Dios, si estoy aquí, quizá por compromiso estoy aquí, pero no es una casualidad, es una gran verdad que se esconde detrás de lo que no alcanzamos a ver. Y es entonces que el versículo 24 dice que Pilato llegó un momento en que se lavó las manos. Vean lo que dice cuando lo entrega, que lo crucifiquen: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Porque esos mismos Pilatos siguen lavándose las manos después de que escuchan de Jesús. ¿Para qué me entrego después? Más adelante. ¿Para qué hago un
compromiso, se lava las manos y dice después. Lo pospone. No necesito yo cambiar tanto. Hay personas que no se acercan a buscar de Dios porque lo fundamentan en la autosuficiencia. Y algo que Dios detesta, algo que Dios no permite sobre la tierra, es la autosuficiencia. Leí un libro justamente de Juan Carlos Ortiz en los 90. Él lo tituló El discipulado. Y él habla ahí del quinto evangelio que algunos, dice, cristianos se lo adjudicaron porque se acomodan a sus propios intereses, a su propio egoísmo. Y él lo habla de una forma muy elocuente, muy interesante. Pero yo pregunto, ¿cuál era la obligación de Pilato como gobernador? Si era justo, era declararlo justo. La esposa lo trataba de zafar. No te condenes, no te pierdas. Tú di que él es justo, no hay ningún delito contra él. Eso era lo que estaba esperando su esposa, los propios discípulos. Pero Pilato, vemos que es ese prototipo de hombre que por quedar bien con los demás, el que dirá mi familia, el que dirá la sociedad, el que dirá lo que yo fui antes, mi reputación, y entonces optan por no tomar la decisión más inteligente, que es aceptar a Cristo como su Salvador, como el Señor de su vida. El poder decirle: gobierna mis pensamientos, gobierna mi vida. Señor, la abandono, la dejo delante de ti. Quiero subirme a esos inicios cristianos, a esos fundamentos que me van a llevar y me van realmente a recompensar, porque dejas una herencia. Y la única herencia que Dios nos va a pedir cuenta de nuestra familia son por nuestros hijos. Porque aquí dice el Salmo 127: herencia de Jehová son los hijos. Y nosotros cargamos tras nuestras espaldas una generación no de cristal. No deseamos hacer hijos que de pronto sueltan el arado, que no pueden desafiarse ante la cruz, que son muy frágiles, muy débiles y que están atrapados en las redes. Y hoy ante la tecnología se sumergen escondidos, porque es lo que los alimenta. Pues no acaba de surgir los famosos Terians, porque habla de los vacíos profundos de los jóvenes, de las personas. Por eso es que Romanos capítulo 1 versículo 21 habla que estas personas dejaron fuera a Dios. No lo confesaron, no lo reconocieron, de tal manera que al no hacerlo y no profesarlo, entonces hicieron aves, cuadrúpedes, animales, y se compararon a ese grado. Pues así vemos a los emos, vemos atrás a los hippies, vimos a los pachucos, grupos de antaño, hasta la fecha seguirán, porque les falta la decisión más importante, la decisión de subirse a la primer milla. Y en esa primer milla no fue el único que no tomó la más sabia decisión. Hay otro hombre, pero este sí conocía de Dios, y este hombre se llama Simón. Lo encontramos en el capítulo 7 versículo 43 al 47. Es admirable ver que cuando Jesús llega, la arrogancia, el orgullo le ganan a este hombre. Jesús llega, lo visita, y entonces vemos un escenario muy, pero muy importante. Escúcheme bien. Vemos que cuando Simón tiene el privilegio de ser invitar a Jesús a su casa, llega, pero no le lava la sandalia a los pies, que era una obligación que tenía que hacer todo aquel que recibía a alguien que hospedaba, a un visitante. Vemos que no le unge con aceite, ni tampoco le da un ósculo santo en su mejilla. Jesús guarda silencio, lo deja. Este hombre tenía deberes que tenía que cumplir, pero no los cumplió.
Por eso es que la palabra, cuando empieza a hablar, le dice en el versículo 43, Jesús le dijo: eres bueno para juzgar, Simón. Sabes tener buen juicio en tu mente, sabes discernir algunas cosas, pero no alcanzas a ver cómo es caminar en la milla de la fe. No alcanzas a verlo. Porque allí, cuando te paras en la milla de la fe, es donde yo obro sobrenaturalmente, es donde yo opero con milagros, es donde yo cambio tu situación matrimonial que se está desbaratando, que se está quebrantando, que en el colapso emocional y que en la forma como has intentado construir no hay avances. Parece que te has acercado a una iglesia donde estás pensando: ¿cómo me van a solucionar? ¿Cómo me van a ayudar? Pero necesitas subirte a la primera milla. ¿Pero qué es subirse a la primera milla? No todos tomaron la mejor decisión de venir a Cristo. Pero ¿qué pasa con los que se suben a la primera milla? Tendríamos que encontrarlo en Marcos capítulo 10, versículo 17 al versículo 31. Es un muchacho preparado, tiene una profesión, es extraordinariamente, la pregunta que hace es de las más relevantes, más significativas en la Biblia. Le pregunta: maestro, ¿haciendo qué cosas aseguro la vida eterna? ¿Qué cree que hace Jesús? Lo sube a la primera milla. Vamos a ver, vamos a analizarte cómo estás en la primera milla cuando vienes al reino, cuando sabes lo que Dios puede hacer, sabes que Dios puede transformarte. Creemos en un Dios todopoderoso, es un Dios vivo, es un Dios soberano, pero es un Dios que dice: Dios puede obrar hoy. Se lo aseguro que Dios puede obrar hoy. Es más, se lo garantizo. Solamente para que usted se dé cuenta, cuando Jesús está invitando, solamente que necesitas llegar a la segunda milla. Recuerda eso. Pero este joven está parado en la primera milla. Ahí lo lleva Jesús. ¿Qué es entrar a la primera milla? Es poner a Dios en primer lugar. Jesús no le cita el primer mandamiento, le cita el segundo. Y cuando le cita a este muchacho, le dice: guarda los mandamientos. Vea cuáles le cita. Cuando él empieza a mencionarlos, Jesús le dice: bien sabe los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El muchacho le responde: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Versículo 21 dice que Jesús, mirándole, le amó profundamente y le dijo: una cosa te falta. Te has parado en la primera milla. Sabes, conoces, pero le dijo: te falta ingresar a la segunda milla. ¿Y qué es ingresar a la segunda milla? Es cuando te enamoras de Dios. Es cuando su amor por Él no ha dejado ser su primer amor. Es cuando usted se apasiona del reino. Es cuando empieza a decir: Dios, ¿por qué llegué a tu casa? ¿Por qué llegué a tu reino? ¿Qué es lo que implica estar delante de ti? Dios te está llamando porque necesita encontrarte parado en la segunda milla, porque es ahí donde se van a dar todas las demás cosas. Dice que Jesús lo amó profundamente, pero este muchacho no podía amar a Dios profundamente, porque las posesiones que él tenía ya lo habían poseído a él. Él no podía administrar lo que tenía, sino que sus propias finanzas, su propio trabajo, sus propias dependencias emocionales o sus propias dependencias físicas le llevaron a consolidarse como un hombre que dependía de lo que tenía, no de lo que era, porque él no dependía de la relación con Dios, no era su primer lugar Dios. Por eso el Señor no le dice el primer mandamiento, porque le dijo: una cosa te falta. El primer mandamiento: amarás a Dios por encima de todas las cosas. Cuando aprendes a amar de esa manera, vas a saber qué es pararte en la segunda milla. ¿Y qué es pararse en la segunda milla?
Es como aquella mujer que Ruth capítulo 1 nos habla. Y en esa destreza, déjeme decirle que no todos llegan ahí. Son solo aquellos que tienen amor más profundo por Dios. Es que pueden arrebatarle a Dios algo. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Se acuerda usted del capítulo 1 de Ruth? Ahora sígame, por favor, porque este momento de fe, este momento que vamos a estar tocando, es la palabra. Y la palabra puede tocar, puede hacer cosas increíbles, cosas que usted quizá nunca había sentido, nunca había visto. Pero ahora, esta tarde, capítulo 1 de Ruth, hay una mujer que se llama Noemí. Su nombre significa dulzura. Es una mujer que realmente piensa en sus planes, piensa en sus propios propósitos, piensa en su familia. Pero hay algo que se deja ver de esta mujer. Su dependencia no era de un hombre, ni tampoco de sus hijos, porque los pierde, al grado que en su vida emocional llega a quebrantarse de tal forma que dice: cámbiame mi nombre, mejor llámame Mara, porque la amargura que me despedaza ante la adversidad que vivo no me deja ver dónde está tu bendición. Ella viene de Israel, que significa casa de pan. Está en los campos de Moab. Moab es la parte más fértil de ese entonces. Es donde ella está esperando que si Dios puede bendecirla, que si Dios puede traer algo que la sustente, algo que se abra sobrenatural. Pero encuentra tragedia. Hay muerte, hay dolor. Ella quiere una explicación. ¿Por qué perdió a su hija, a su hijo? Porque después perdería a sus hijas, las esposas, una de ellas por lo menos. Mi esposa Marta, que estaba aquí en el otro servicio, tuvo una pérdida muy fuerte. Algunos recordarán aquel famoso doctor, que una persona ingresa y lo mata, siendo tan reconocido. Los doctores me decían: con la mitad de cerebro de ese hombre nos conformaríamos. Wow. Su hermana tomó una bacteria y de pronto la consume y muere en poco tiempo. Se está levantando al otro año como puede y desea avanzar, y muere su mamá. Pero ella se para como un roble ante los quebrantos, ante las situaciones adversas, ante los momentos que te contraen y que puedes vivir bajo una prueba de decir: Dios, me has abandonado. En algún momento pensó ella así, volteó con sus ojos como diciéndome: quizá Dios no está conmigo. Cuando la volteé a ver, la abracé, le dije: Dios te va a levantar. No lo sabemos por qué ni cómo, pero Dios trabaja de una forma que tú no lo imaginas. Cuando Dios te abraza es suficiente. Cuando Dios te empodera para decirte: no estás solo, yo camino contigo, yo voy contigo. Cuando te has sentido sola, abandonada porque tu esposo te dejó y parece que el mundo se ha perdido. Ella estaba predicando y yo decía: wow, en los próximos meses, le dije: si tú quieres, no lo hagas, yo lo puedo hacer. Yo no dependo de mi estado emocional, yo dependo del Dios que conoce todas las cosas. Y ahorita no lo entiendo, pero lo entenderé después. Y en tiempos de la pandemia, era una mujer que podía consolar, era una mujer que buscaba decir: perdí mi papá, perdí mi hijo. Pero ella podía decirle: yo perdí 3 personas y no era tiempo de la pandemia. Y Dios me ha consolado, y les podía dar testimonio, fortaleza, y las levantaba. Wow, decía ella, Dios me ha dado una palabra de sabiduría, una palabra de consolación increíble, que si no lo hubiera yo pasado, quizá no lo entendería cómo hacerlo, porque estaba parada en la segunda milla.
Orfa, la nuera, cuando Noemí entendió esto, dijo: me regreso a mi tierra de donde salí. Le dice a Orfa: puedes regresarte, hija, ya no tienes que seguirme, yo ya no puedo tener la capacidad de darte otro hijo y esperarlo. Le dijo a Ruth: pueden regresarse a su tierra, yo me regreso a Jerusalén. De Orfa no se sabe nada, nunca más volvimos a escuchar de ella, porque se paró en la primera milla. Pero la otra dijo: no, yo he visto a esta mujer de roble, yo he visto cómo esta mujer realmente valora las cosas de Dios. Yo he visto a esta señora cómo realmente las cosas del cielo se abren para que la expectación de lo más divino venga sobre ella. Algo he visto diferente. Y entonces le pronuncia en el versículo 16 del capítulo 1: no, señora, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas yo iré, donde quiera que tú camines yo voy a caminar. Tu pueblo será mi pueblo, pero tu Dios, déjame que sea mi Dios. Mientras Orfa se regresó, ella se plantó y dijo: yo quiero el Dios que tú has conocido. ¿De qué estás hecho? ¿De qué se levantan los cristianos? ¿De qué se levanta el que es hijo de Dios? De ese encuentro glorioso. Párate en la segunda milla y mirarás lo que Dios va a hacer en tu vida. Lo que Dios va a traer va a ser increíble. Pero necesita encontrarte ahí. ¿Dónde estaba David cuando enfrentó a Goliat? Estaba con unas pocas ovejas, estaba de sus deberes, primer milla. Pero su vida era una vida de devoción, era una vida de oración, era una vida de alabanza, no solo en la iglesia. Eso nos permite que la reputación que se daba de él es que en los campos se inspiraba canciones a Dios. Su vida era un deleite, era una inspiración cuando lo hacía. Los criados, la gente le dijo a Saúl: allá hay un muchacho que es extraordinario, tiene unos talentos, pero más allá de eso, ministra el Espíritu. Está parado este muchacho donde debe estar. ¿Cuáles son sus deberes? Llega donde está Goliat y se para. Y cuando escucha ver a Goliat cómo está enfrentando a un pueblo que está amedrentado, que está atemorizado, no, señor, porque estaba parado en la segunda milla. Yo conozco, dijo, Jehová de los ejércitos está conmigo. Ese impío no tiene por qué provocar a los escuadrones del Dios viviente. Hoy me levanto y voy en el nombre, no mío, no de mi teología, no de lo que sé. Voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Es el Dios que abre donde nadie puede abrir, es el Dios que cierra donde nadie puede cerrar. Y es entonces que aquel hombre, usted conoce la historia, cuando Dios le dijo: avienta la piedra, yo voy a mover la piedra. Cuando tú tienes fe, hazlo en el nombre de Jesús, que Dios algo va a mover, Dios algo va a hacer. Dios removerá tu piedra donde tú ni siquiera te imaginas cómo es que lo va a hacer. Es entonces que nos damos cuenta, por ejemplo, Josué y Caleb, capítulo 13 de Números, el capítulo 13 y 14 es una historia fenomenal, porque nos está hablando de dos hombres que vieron, mientras que 10 se conformaron con un informe, mientras que 10 cumplieron con su deber. ¿Cuál era el deber de esos dos espías que mandó Moisés? Un informe. Y se concretaron a traer el informe. Me piden esto, hago esto. Jesús dijo, capítulo 17 de Lucas, versículo 10: ¿sabes? Siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos de hacer, eso hacemos. Es decir, estamos nada más cumpliendo con nuestros deberes. Algunos dicen: yo aparto lo que es de Dios. Ese es tu mínimo. Es un deber servir por gratitud y por amor. Servir es un deleite, pero toma un significado diferente cuando estás parado en la segunda milla, porque es ahí donde tienes que encontrar a aquella mujer donde un profeta llega y no tiene que comer. Le pide Elías: hazme una torta, pero le dice: házmela a mí primero. En las redes de hoy
dirían que aprovechado, hizo algo injusto. Pero Dios estaba queriendo poner un puño de harina para ver un milagro. ¿Cómo puede eso suceder? Porque el profeta quería que esta mujer se parara en la segunda milla. Y la segunda milla es cuando tú le crees primero a Dios, cuando dices: Señor, no tengo que dar, pero lo que tengo aquí está mi corazón. Algo Dios está queriendo hacer. Yo contaba cuando nosotros esta mañana hicimos un proyecto, era una cantidad grande la que necesitábamos. Cubrir 10 millones, cuando el esfuerzo de la iglesia en 5 años habíamos reunido entre compromisos, donativos y todo lo que podíamos hacer, solamente lo logramos en 5 años 3 millones 50, casi medio. Cuando el dueño llega, nos dice: esto está muy grueso, está muy duro. Me dijo: ya no cuesta 10 millones lo que yo le di. Me lo había firmado en 6 millones nuestro proyecto. Él se desapareció 2 años y cuando él regresa, dice: hable con su gente. La propiedad cuesta 30 millones de pesos. Pues me presenta unos tipos, me dicen: ellos son la ley. Él me respalda, dice: es el que tiene la última palabra. Esta semana necesito que entregue su proyecto. Mis abogados de la iglesia dijeron: pastor, entréguela por sus hijos. Los líderes de la iglesia dijeron: pastor, nos regresamos a nuestro proyecto. Tememos por usted. Yo estaba en la ciudad de Chicago. Llegamos a la Ciudad de México y Dios levantó una tormenta para que yo no llegara aquí. Dijo: porque vienen por usted, están preguntando por usted. Tantos tipos traían cadenas literales y vienen a poseer el templo porque dicen que usted les debe 30 millones a una persona. Dios levanta una tormenta en México. Yo no puedo volar. Yo llego a las 3:30 de la mañana. Cuando mi esposa, todos los de la iglesia, les digo: suban al lugar que yo voy a llegar. Desesperado, ¿por qué no llegan los aviones? No sabemos qué pasa, porque Dios dijo: no te voy a dejar llegar. Son esos momentos cuando usted de pronto ve el cielo cerrado, ve que todo está finiquitado, todo está nublado, no ve una respuesta de parte de Dios. Usted viene orando, usted quiere que se solucione el problema con su hijo, usted desea que la deuda ya salga, se finiquite. ¿Cómo se le hace? Pues cuando usted se para en la segunda milla, prepárese, porque es ahí donde Dios lo quiere encontrar. Y Dios dice, esta mañana hablábamos del Kairos, que es el tiempo de Dios, no el Cronos. El Cronos es el tiempo que yo quiero, el tiempo que yo vivo, pero el tiempo Kairos es cuando Dios manifiesta oportunamente un milagro. Algo sobrenatural viene y empieza a hacer las cosas que usted no logra comprender con humana sabiduría. Yo dije: ¿cómo vamos a salir de aquí? Solo volteé a los cielos. Le dije: Dios, si tú no intervienes del cielo, yo voy a regresar esto. Pero tú me dijiste un día que esta era la casa de nuestros hijos espirituales. Nosotros hemos consagrado este lugar para levantar un altar de adoración. Esta es la casa que realmente será un reflector para poder anunciar tu evangelio, tu palabra. Este es un tiempo, Dios, para nosotros importante, de una decisión
que va a trascender por nuestra propia historia. Estamos bajo la columna, bajo la nube de una pandemia, donde no está ni siquiera la gente. ¿Cómo puedes enfrentar eso? Tendrías que estar parado en esa segunda milla, porque es ahí donde Dios puede abrir esas puertas gloriosas. Es ahí donde Dios va a traer una resolución a tu problema más trágico. En esas cosas que son imposibles, Dios las hace posible. En ese momento tan oscuro, Dios te da claridad. Y es entonces que Dios me da una palabra: convoca ayuno y oración. Porque ¿qué hace? Y entramos en ayuno. Y al día 21 recibí una llamada. Dios levantó un problema con el dueño para que se fuera de aquí de Durango. Y las personas que vinieron a tratar, que era la máxima jerarquía, dijo: yo nunca voy a un lugar, dijo, pero esta es la única vez, dijo, que algo fuerte me dijo que viniera. Y llegó un momento en que ellos dijeron así. Salió una voz, dijo, del cielo. Yo digo que del cielo. Ellos dijeron de arriba, que no podemos tocarte a ti, ni a tu familia, ni a la iglesia. Algo sucedió. Algo empezó a moverse diferente. Dios contrajo los pensamientos, los trajo una confusión impresionante. Yo me acordé de aquel pasaje cuando estaba Israel encerrado en una miseria, en un momento difícil, donde Eliseo dio una palabra profética: esto va a pasar el día de mañana. Pero un príncipe que estaba ahí dijo: tú lo vas a ver, pero tú no lo vas a recibir por incredulidad. Así que nosotros nos convocamos el día 21, dice, algo salió de arriba, porque el Señor los había engañado. Les mostramos los recibos, todo lo que habíamos hecho, y ellos lo llevaron a donde lo tenían que llevar y dijeron: Él está en lo correcto. El Señor nos está abusando a nosotros. Aquel viene hincado, se hinca el dueño y pide perdón. Perdóname, dice, como un niño llora. Algo pasó, dice, no sé, dice, ayúdame. Yo le dije: wow. Cuando está parado en la segunda milla, jamás esperaría yo cómo podemos completar 7 millones. Porque la iglesia, mi mejor empresario es un tortillero, es gente media, con dificultad se sostiene. Pero yo aprendí que no dependemos de eso. Hay algo que se abre cuando el corazón está disponible. Cuando estás parado en la segunda milla, Dios habla porque tu hijo escucha. Estoy listo para empezar, Señor, a orar. ¿Qué tengo que dar? Dijo aquella mujer con un puño de harina. Si tengo que dar mi torta al profeta, se lo doy primero a Dios. Dios, te honro, porque la honra se regresa. ¿Y cómo fue eso? Fue un milagro sobrenatural. Estábamos a punto de ver eso, pero usted no puede hacer esto que quizá yo hice. Y si usted lo hace, me quito el sombrero, que es algo simbólico. Dios me dijo, ministró mi corazón, vino el Espíritu y me dijo: dame todo lo que tienes en tus ahorros. Ay, Dios mío, esto no es de Dios, dije. Esto como que es del diablo. Porque Dios quiere encontrarte parado en la segunda milla. Cuando hay esa disposición, ¿se acuerda de lo que le leí? Capítulo 7 del versículo 43, cuando Jesús entró con aquel hombre, entró una mujer, agarró su alabastro
y ya no le pudo poderlo derramar con Jesús. Ya no le costó, no lo pudo retener porque entendía la obra que representaba. Allí estaba Simón. Simón estaba enojado. ¿Por qué están hablando de eso? ¿Por qué están tocando mis intereses? Dijo. Y Judas, como todo buen hombre, eso lo podemos dar a los pobres, dijo. Porque cuando inviertes en el reino, se mide a veces tu fe, tu amor por Dios. Esta mujer tenía un profundo amor por Dios. Esta mujer se paró en la segunda milla. Jesús dijo: déjenla, porque la obra de esa mujer será recordada. Allá cuando prediquen, quizá Jesús pudo haber dicho: en el siglo XXI alguien estará anunciándola y la van a recordar, porque es una mujer que dejó historia, que dejó una huella, que hizo algo impresionante, que rebasó todo lo que alguien no pudo rebasar. Esta mujer no le pudo hacer esa consagración porque estaba parada en la segunda milla. Estás parado ahí. Yo he visto milagros sobrenaturales. Yo los he visto. Venía de California y dije: voy a llevar esto para la iglesia. Es una ven para ir y llevar hermanos, porque nos habíamos cambiado. Y dije: Dios, concédeme un mueble con el que yo pueda llegar a Durango. Cuando venía subiendo una curva en California, se prendieron todos los foquitos. Dije: Dios mío. En una curva venía mi papá acostado y venía mi hija Edli ahí atrás. En curva, y a las 7 se va a oscurecer. ¿Qué hago en una curva donde los trailers casi me tumban el espejo? Y estaba un carro atrás. No, dijo, a mí también se me calentó. Y lo mismo que a usted, me dijo. No, ¿cuál lo mismo que a usted? Le dije: a mí nomás se me calentó. No, vi que el agua por abajo. La subimos. Le llamo a mi hermana y dije: tienes que mandar una grúa. Estoy cerrando esta tarde. Tienes que mandar una grúa para que te lleves la camioneta. Le dije: no voy a salir. Pero la camioneta, como pudimos, en pedacitos la subimos a una meseta en un bosque. Y mi papá se bajó y dijo: ¿oraste antes de salir? No, le dije. Dijo: vamos a orar. Le dije: está bien, espéreme usted aquí, usted ore aquí. Y yo me fui caminando. Le dije: Dios de los cielos, tú sabes el agravio, no lo hagas por mí, hazlo por mi hija y por mi papá. Ayúdame. Si tú pudieras hacer un milagro, yo no sé qué haría, pero quiero verlo, Dios, de parte tuya. Si no, aquí la dejo. Y salió un hombre de un bosque, americano, me hablaba en inglés, yo no sé inglés. Y llegaron unos amigos argentinos, por gracia de Dios. Dijeron ellos, hablaban mucho, somos argentinos, pero no. Entonces dijeron: pero nuestro hijo es intérprete. Dijo: traíamos problemas en el carro y algo nos dijo que nos subiéramos aquí. Dijeron: es por usted, ¿verdad? Sí, les dije: es por mí. Dígale que mi camioneta trae esto y esto. El hombre se bajó. Dice el intérprete, dice que le abras el carro. Metió su cabeza y sopló. Dice que le des y que ya te puedes ir. No. ¿Cómo él no se va a ir? No, dile que se reventó algo, que salió agua. Le estoy poniendo agua. Y el intérprete se ríe y le dice: dice él que se le reventó, dile que le vuelva a abrir.
mete la cabeza. Dice que ya te puedes ir. No, es Dios, es un ángel. Y si esto es un ángel, me decía mi hija cuando iba en la subida, no le dé recio. Yo por dentro decía, le voy a dar recio, porque si fue un ángel no se va a volver a calentar. Y no llevaba placas aparte, porque me las mandaban dentro de una semana y yo tenía que estar ya acá sin placas. Y dije, y si es Dios el que está obrando, voy a pasar sin placas. Usted no sabe la historia, lo que pasó en la aduana. Me dijo, ¿quién eres? Porque dijo el jefe desde allá que te puedes ir. Estos me pararon y me querían quitar todo lo que traía. Mis hermanos la habían llenado, cosas para la iglesia. Dijeron, no lo vas a poder pasar sobre nuestros dientes. Pero cuando llegó dijo, ¿quién eres? Yo solamente sonreí. Si supieras que soy un hijo de Dios, que estoy parado en la segunda milla. Y cuando estás parado en la segunda milla, no hay nada que se pueda detener, porque es el Espíritu que empieza a obrar, es el Espíritu que se empieza a mover. Hay algo glorioso que empieza a levantarse, que tú no lo comprendes humanamente, pero cuando esto llega, prepárate, porque Dios lo va a hacer. Dios no te va a dejar ahí en penas, en dudas. Dios lo va a hacer. Y yo dije, pasé ante 14, porque los conté, 14 federales. Escúchame esto. Los últimos en Parral, 2, 1 de cada lado, parando a los que no traen placas para dejarles ir. Voy llegando. Ciérrale los ojos, Señor. Hazme invisible. ¿Qué cree que pasó? No nos vieron. Dios sabe que pasamos. Pero lo más asombroso estaba por verse cuando llegamos a la casa. ¿En qué momento pasó todo? No lo sabemos. Pero revisé el radiador y no le faltaba una gota de agua. Porque cuando Dios hace algo, lo hace completo. Dios está listo para derramar su gloria, para traer y desatar tu milagro, traer de una forma sobrenatural lo que tú no estás esperando. No sabes cómo va a venir, pero Dios te levantará, Dios te sacará, Dios te honrará, porque Dios no te va a dejar jamás postrado, porque sabe, está parado en la segunda milla. Y eso es lo más profundo. A aquella mujer no le costó amar. A aquellos hombres que se entregaron a Jesús no les costó, porque amaban profundamente.